Vemos a Mina hablando con Soushiro, y dice que todavía no saben qué hacer con Kafka. También dice que los compañeros de Kafka se unieron a otros escuadrones. Luego vemos a Kikoru junto a Illy, que es el segundo capitán del primer escuadrón. El cual es el más fuerte de Japón, y es muy famoso en el mundo. Illy lleva a Kikoru con el capitán del escuadrón, el cual se llama Gen. Vemos que es un otaku que le gustan los videojuegos. Illy le dice a Gen que debe ordenar el lugar, y vemos que vienen a limpiar. También lleva a Gen para presentarlo con Kikoru, la cual saluda con respeto. Gen le dice que no sea formal, y solo espera una cosa de ella, pero lo sabrá cuando lo vea luchar. Vemos que aparece un Kaiju en el mar, y se dirige a destruir la ciudad. Gen ordena a su escuadrón atacar al Kaiju para que cambie de dirección. Luego vemos a Gen en un helicóptero, y se lanza sobre el Kaiju, y vemos que lo elimina fácilmente. Gen dice que lo único que pide, es que le muestren una fuerza devastadora. No necesita incompetentes con buenos modales. Luego vemos a Gen que está molesto porque Mina está en tendencias. En ese momento aparece Illy, el cual viene a llevarse a Gen a una reunión que es sobre el Kaiju número 8. Luego vemos a Kafka, y dice que han pasado 5 días sin hacer nada. Él recuerda que Isao le dijo que debe mostrar su utilidad, pero Kafka no sabe qué hacer. En ese momento aparece unos soldados que lo llevan con Isao, y vemos que también están Gen y Kikoru. Kafka reconoce a Gen, y se pregunta qué hace aquí. En ese momento Isao dice que asigna a Kafka al primer escuadrón, porque quiere reunir al Kaiju más poderoso y la mejor fuerza anti-Kaiju de Japón. Isao le dice a Kafka que muestre su fuerza en la próxima misión para convencer a todos de que sirve para las fuerzas de defensa. Kafka acepta, pero Gen se niega, porque siente que Kafka no es necesario para el escuadrón. Isao dice que han aparecido unos Kaiju como el número 9 o 10, que son muy diferentes a los demás. Eso significa que están evolucionando, y si no toman en cuenta eso, ocurrirá algo que hará que se arrepientan. Gen dice que lo mejor sería que Kafka sea convertido en un arma, porque eso ayudaría más. Kafka dice que debe seguir vivo, porque tiene compañeros que creen en él, y también tiene muchas cosas que hacer, refiriéndose a la promesa con Mina, de que exterminaran a los Kaiju juntos. Gen termina aceptando, y dice que solo le interesa los resultados y el poder, y que lo eliminará si pierde el control. Luego vemos a Isao que se reúne con unos científicos, y vemos que están haciendo algo misterioso. Vemos que aparece un hoyo gigante en la ciudad, y comienzan a salir muchos Kaiju tipo insecto. Luego vemos a Kafka que está entrenando porque quiere demostrar que es útil para el escuadrón. Después vemos a Kikoru que va con Gen, y quiere que la entrene, pero Gen le pide dinero, porque ya se gastó su sueldo. En ese momento aparece Illy, y les dice que tienen una misión. Luego vemos que se dirigen al hoyo gigante que apareció. Vemos que Gen salva a unos niños de uno de los insectos. También vemos que los demás soldados están eliminando a los insectos. Gen ordena a Kikoru y a Kafka que eliminen a todos los insectos que hay en la zona. Vemos a Kikoru que usa su arma y elimina a unos insectos. Luego Gen dice que es extraño ver a los Kaiju tipo hormiga, porque casi no salen a la superficie, y que raras veces se la ve cuando se construye túneles. Después vemos a Kafka que quiere transformarse para luchar, pero no puede, y él se pregunta cuál será el motivo. En ese momento detectan la señal de un poderoso Kaiju debajo de Kafka, y vemos que aparece un insecto, y en su cabeza está el Kaiju número 9, el cual está sorprendido de no ver al Kaiju número 8, y dice que salió a la superficie porque lo sintió. El Kaiju número 9 deduce que Kafka es el Kaiju número 8, y lo ataca. Kafka nuevamente quiere transformarse, pero falla de nuevo. Gen decide ir a ayudar a Kafka, pero en ese momento aparece otro insecto que tiene otro número 9. Gen se pregunta si se dividió, o eran dos desde un inicio. Vemos que los insectos eliminados comienzan a regenerarse. Luego vemos al Kaiju número 9 que dice que va a eliminar a Kafka, y se quedará con su poder de Kaiju. Kafka quiere luchar, pero no puede transformarse. Después vemos a Keili que le dice a Isao que no intervenga, porque las armas de Kaiju acortan la vida con el uso. Luego vemos que Kikoru ataca al número 9 que se enfrenta a Kafka, y se prepara para luchar. También vemos que Gen comienza a luchar con el otro número 9. Vemos a Kafka que le dice a Kikoru que no puede transformarse, y ella piensa que el Kaiju número 9 está impidiendo que se transforme. Kikoru dice que atacará al número 9 para hacer que deje de impedirlo. Mientras luchan, ella dice que está cansada de perder a gente, y recuerda cuando era niña. Vemos a la madre de Kikoru, la cual se llama Hikari, y usaba el arma número 4. Kikoru amaba a su madre, y le dijo que iba a unirse al ejército de defensa,
Pero su madre le dice que no es necesario, y que ella la salvará a todos. Vemos que Kikoru era feliz junto a su madre. Luego la madre de Kikoru pierde la vida durante el enfrentamiento contra el Kaiju número 6. Kikoru se siente triste porque no pudo ayudar a su madre, y decide volverse fuerte para salvar a la gente. Kikoru logra cortar en varias partes al número 9. Kafka decide transformarse, pero ve una ilusión donde está transformado, y elimina a sus compañeros. Eso hace que falle la transformación, y se da cuenta de que no es por culpa del número 9, sino por miedo a perder el control. Luego vemos a Gen enfrentándose al otro número 9. Isao dice que el número 9 es como un virus, aprende de sus batallas y se hace cada vez más fuerte. Gen decide usar su retina 0001, la cual es un arma hecha de la retina del Kaiju número 1. Isao dice que el Kaiju número 1 podía ver el futuro al visualizar las señales del cerebro, así sabía cuál sería el próximo movimiento de su rival. Gen puede ver el núcleo, y elimina al número 9. Después vemos a Kafka que dice que tiene miedo de perder el control, y que ataque a sus compañeros. Kikoru le dice que no la subestime, y tampoco a los demás. Eso hace que Kafka tenga confianza, y comienza a transformarse, y esta vez logra hacerlo. Número 9 comienza a llamar a las hormigas, y vemos que la hormiga que posee el número 9 le salen alas. Kafka le dice a Kikoru que puede confiar en él, y ella decide luchar contra los insectos, y Kafka se dirige a luchar contra el número 9. Kafka logra sacarle el núcleo a la hormiga, y luego de un gran golpe destruye al número 9. Vemos que eliminan a las hormigas que quedan. Isao felicita a Kikoru y a Kafka por su trabajo, y eso alegra a Kikoru. Luego Gen se pregunta cuál era el objetivo del número 9. En ese momento sienten las señales de un Kaiju. El Kaiju número 9 sigue vivo, y le dice a Kafka que tendrá que ir por su otro objetivo, el cual es llevarse el poder de otro Kaiju, y desaparece. En ese momento les informan que esos números 9 que eliminaron, no eran el cuerpo principal. Vemos que número 9 se había infiltrado en la base usando la apariencia de un investigador. Número 9 dice que quiere el poder del Kaiju número 2, el cual es el arma que pertenece a Isao, y que también necesita a Isao. Isao hace que evacúen el lugar, y luego comienza a luchar contra el número 9, el cual ahora es mucho más fuerte que antes. Isao usa el poder completo de Kaiju número 2, pero número 9 sigue siendo más fuerte. Isao usa más el poder del arma número 2, lo cual puede hacer que pierda la vida, pero él quiere sacrificarse como lo hizo su esposa para eliminar al número 6. Isao recuerda su conversación con su esposa Hikari, la cual dice que, si Kikoru quiere ser un soldado, la entrenará estrictamente para que pueda sobrevivir, y a cambio Isao debe mimarla por los dos. Isao dice que nunca hizo algo que hace un padre, y ahora quiere eliminar al número 9 para que no afecte el futuro de Kikoru. Vemos que Isao usa todo su poder para lanzar una bola de rayo que atraviesa el cuerpo del número 9, pero no destruyó su núcleo. Vemos que Isao ya no tiene fuerzas para luchar, y es absorbido por número 9. Luego llegan Kafka y Gen, y también Kikoru. Número 9 dice que acabó con Isao, y se fusionó con su cuerpo. Vemos que el cuerpo de Isao está en el interior de número 9, el cual quiere irse, porque dice que cuando se fusiona, debe pasar un tiempo para adaptarse, pero Gen y Kafka no lo permiten, y vemos que van a luchar. Vemos que mientras luchan, número 9 no puede regenerarse, porque todavía no se adapta a la fusión. Número 9 decide atacar a Kikoru y a un científico que está cerca, porque Kafka y Gen va a ir a salvarlos, y así número 9 logra escapar, diciendo que comenzará la era de los Kaiju. Luego informan a la gente que Isao falleció durante la batalla. Vemos que están en el funeral, y Gen recuerda que Isao le dijo que iba a jubilarse, y que dejaba en sus manos la división de defensa. Luego vemos a Kikoru que se siente triste porque no pudo hacer nada por ser débil, y le dice a Gen que quiere hacerse más fuerte. Gen le dice que le enseñará todo lo que aprendió de Isao para que sea más fuerte. Kafka escucha esa conversación, y dice que él también se hará fuerte. Luego vemos que le muestran a Keiji, lo que Isao investigaba en secreto, y sabemos que ordenó que se lo mostraran a Keiji, si le pasaba algo a Isao. Keiji dice que continúen con su desarrollo. Luego vemos a Kikoru entrenando, y Gen le dice que debe volverse fuerte lo más rápido posible. Después le informan a Gen que Kafka tiene una parte de su cuerpo que no vuelve a su forma humana, y quizás con el uso de transformación, ya no sea capaz de volver a ser humano. Luego vemos a Kafka que fue a recoger sus cosas de su departamento, y también visita a sus compañeros, y les deja unos libros, y también usa las nuevas máquinas.
Después vemos a Gen que le dice a Kafka que no debería mantenerlo en la división, porque hay posibilidad de que no vuelva a ser humano si sigue transformándose, y no debería dejar que alguien en esa condición luche, pero le dice que no le importa, porque solo debe eliminarlo si pasa eso. Gen dice que quiere eliminar al número 9 por cualquier medio, y Kafka acepta ayudarlo. Luego vemos a Sousiro que se reúne con el Kaiju número 10, el cual sigue vivo. Vemos a Sousiro que le pregunta al Kaiju número 10, si conoce al número 9. Número 10 dice que lo conoce, y que fue su creador, y si quiere saber más, primero debe sacarlo para luchar. Número 10 dice que lo conviertan en un arma, y quiere que Sousiro lo use. Konomi dice que es peligroso hacer eso, porque nunca se ha convertido en arma a un Kaiju inteligente, y no se sabe cómo afectará a quien lo use. Número 10 le dice a Sousiro que se parecen, porque ambos disfrutan luchar. Sousiro decide aceptar, y dice que él lo usará. Luego hay una reunión para hablar sobre el Kaiju número 9. Sabemos que Sousiro, que es el subcapitán del tercer escuadrón, no se lleva bien con Gen, que es el capitán del primer escuadrón. Después empieza la reunión, y Sousiro les dice que el Kaiju número 10 fue creado por el número 9, y que fue su prototipo. Sabemos que el Kaiju número 10 quiere luchar contra los siguientes inventos del número 9. Sousiro les dice que todos los escuadrones deben cooperar para eliminar al número 9, el cual está creando muchos monstruos muy fuertes, y por eso estará inactivo mucho tiempo. Sousiro les dice que deberán desarrollar el talento de los jóvenes para sorprender al número 9, porque al absorber a Isao, también adquirió sus recuerdos, y conoce toda la división. Mina dice que también deben buscar a alguien que sea compatible al arma número 6, la cual es la más poderosa. Sabemos que esa arma fue creado usando al Kaiju número 6, el cual es el Kaiju más poderoso que apareció, y fue considerado el rey de los Kaiju, y lo vencieron después de varios sacrificios, donde la madre de Kikoru falleció. Sousiro dice que Reno es el más compatible con el arma. Luego vemos a Yugo, el capitán del cuarto escuadrón, en el cual está Reno, y le dice que es candidato a usar el arma número 6. Yugo le dice que las armas numeradas son difíciles de usar, y la mayoría no llega a retirarse con vida, y le recomienda a Reno que debe rehusarse. Reno decide intentar usar el traje hecho del Kaiju número 6, y prueba a usar los guantes, pero vemos que no es capaz de controlarlo, y queda inconsciente. Aunque Yugo le dice que debe retirarse, Reno decide seguir. Yugo dice que Reno seguirá intentando dominar el arma, mientras va a misiones. Vemos a Reno usando el traje del número 6, y sabemos que le tomó un mes en lograr ser apto para usarlo. Vemos a Yugo junto a Touko, la segunda capitán del cuarto escuadrón, la cual dice que Reno ha mejorado bastante en poco tiempo. Luego Yugo le dice a Reno que su misión será eliminar a un Kaiju, el cual se genera cada 5 años en el lugar. Yugo le dice que le muestre si es completamente compatible con el traje número 6, y si no puede con el monstruo, él lo ayudará. Sabemos que Yugo le dijo que solo use el traje 10 minutos, porque más tiempo sería peligroso para su cuerpo. Vemos que Reno elimina fácilmente a los Kaiju que están en el camino, y que su traje puede generar hielo. Mientras lucha contra el Kaiju que debe eliminar, cada vez usa más poder del traje, haciendo que poco a poco la carga mental y física sea excesiva. Vemos a Iharu que dice que en la escuela era el mejor, pero ahora todos son mejores que él, y siente que lo dejan atrás. Mientras Reno lucha contra el Kaiju, se fractura una pierna. Yugo se prepara para ayudarlo, y en ese momento Reno siente que es muy débil, por no completar la misión. Vemos que Iharu que se dirige con Reno, y le dice a Yugo que le dé a Reno más tiempo. Iharu se lleva a Reno en su espalda, y le dice que le pidió más tiempo a Yugo, y que deben eliminar al Kaiju. Reno dice que Iharu es alguien increíble, porque siempre le hace ver hacia adelante cuando está asustado. Vemos que ellos se preparan para eliminar al Kaiju. Vemos a Iharu luchando contra el Kaiju, y sabemos que el porcentaje de su potencial de combate no es fijo, y que aumenta mucho cuando va a luchar, y sabemos que Yugo es del mismo tipo. Iharu logra hacer que el núcleo del Kaiju sea visible, y Reno dispara al núcleo del Kaiju. Eso hace que Yugo recuerde cuando Hikari le contó que era compatible con el arma número 4, y le pregunta si podrá lograr controlarlo, y Yugo le dice que cree que sí. Yugo se pregunta si Hikari seguiría viva, si le hubiera dicho lo contrario. Vemos que Reno acabó con el Kaiju, y está feliz. Yugo dice que siente envidia de los jóvenes, y le dice a Reno que cumplió con la misión, y que ahora deja en sus manos el futuro del país. Después vemos a Mina hablando con Yugo, el cual dice que entrenará a Iharu y a Reno para que sean buenos guerreros. Luego Kafka y los demás se enteran de que Reno usará el arma número 6.
Kafka piensa que no ha hecho nada por sí mismo, y que solo es valioso por tener el poder del Kaiju número 8. En ese momento aparece Soushiro, el cual está un poco molesto porque Kafka ocultaba ser un Kaiju, pero también le agradece por salvar al tercer escuadrón. Soushiro dice que sabe que Kafka quizás ya no vuelva a ser humano si sigue transformándose. Aunque Soushiro le dice que ya no se transforme, Kafka quiere que lo reconozcan por su propia fuerza, aunque tendrá que usar el poder del Kaiju para proteger a los que quiere. Soushiro ve que solo le queda hacer que Kafka sea más fuerte, y lo lleva al santuario Ryounei, el cual es un lugar donde están los que fallecieron luchando contra los Kaiju, y también están los ancestros de Soushiro. Soushiro le pregunta a Kafka si conoce al Kaiju de la era Meireki. Kafka dice que es el Kaiju que arrasó una gran parte del área de Kanto, y fue una gran catástrofe que figura en los libros. Era una época donde luchaban primitivamente con los Kaiju, y muchos perdieron la vida durante el combate. Soushiro le dice que van a pelear a puño limpio, y vemos que hay una gran diferencia de habilidad a la hora de luchar. Soushiro le dice que cuando se transforme, también debe aprender a esquivar los ataques, y no confiar en el poder regenerativo del Kaiju, porque podría perder la vida. También le dice que como Kafka no puede usar un traje de combate, deberá aprender a luchar con las manos desnudas, y que son técnicas que perfeccionó Isao. Soushiro le dice que debe fortalecerse para no usar tanta la transformación, y que debe sobrevivir para los Kaiju que vengan después del número 9. Antes de irse, Kafka ve a algo, el cual desaparece. Vemos a Soushiro que le dijo a Kafka que entrene sus piernas para el combate cuerpo a cuerpo. Luego Kikoru le devuelve a Kafka su terminal, que es un celular del ejército que le había confiscado a Kafka, y ahora puede hablar con los demás. Después vemos que Kafka lo enciende, y ve que tiene muchos mensajes. En ese momento ve que Reno lo está llamando, pero Kafka lo rechaza por error. En ese momento recibe la llamada de Iharu, y al contestar ve que es Reno. Kafka le dice que lo rechazó por error, y Reno le pregunta por qué se quedó incomunicado por 2 meses. Kafka le dice que no tenía permitido comunicarse, pero en realidad tenía miedo de lo que pensaran por ser el Kaiju número 8. En ese momento Iharu dice que es normal tener miedo de un Kaiju, pero eso no significa que odien a Kafka, porque vio que arriesgó su vida para salvarlos, y Reno le dice que todos piensan como Iharu. Después vemos a Isao, el cual sigue vivo dentro del Kaiju número 9, pero siente que ya está llegando a su límite. Luego vemos que comienzan a aparecer distintos Kaiju en la ciudad, los cuales son creaciones del Kaiju número 9. La división de defensa dice que las medidas para eliminarlos, serán buscar candidatos que puedan usar las armas y trajes con números. Después vemos a Isao que dice que está perdiendo la conciencia, y solo puede dejar el resto a los demás para que salven el país. Luego vemos que Kikoru va a recibir el traje número 4, el cual pertenecía a su madre. Después vemos a la niña que fue salvada por Kafka, la cual dice que está segura que el Kaiju que la salvó vencerá a esos Kaijus malos. Luego que Kafka entrena con Soushiro, va a la azotea a comer su almuerzo, y ve que está Mina. Kafka quiere irse, pero Mina le dice que se puede sentar. Ella dice que todo parece muy calmado, pero sabe que pronto comenzará la tormenta. Ellos recuerdan cuando eran niños, y Mina dice que la sonrisa de Kafka la calmaba en los momentos difíciles. Ella dice que ambos ahora pueden exterminar a los Kaiju, y Kafka le dice que sí sonriendo. Mina se va de la azotea, y dice que ella puede saber cuando Kafka sonríe cuando se esfuerza de más. Luego vemos a un Kaiju que usa la apariencia de Kikoru, y ataca a las personas. Vemos a Masahide, el amigo de Kafka con el que trabajaba limpiando Kaijus. Sabemos que su hija se va a casar. Pero cuando la lleva al altar, vemos que aparece un Kaiju que los ataca. Luego vemos que aparecen más Kaijus en diferentes partes del país, lo cual hace imposible ayudar a todos. Después vemos a Masahide llevando a su yerno que está herido mientras escapan, pero el Kaiju aparece, e intenta comerse a la hija de Masahide. En ese momento el Kaiju es eliminado por Gen. Gen les dice que lleven a los heridos a un lugar seguro, y vemos que hay diferentes grupos de soldados que se preparan para eliminar a los Kaiju. Sabemos que van apareciendo más Kaijus, y que esto tiene que ver el Kaiju número 9. Luego vemos a Kikoru usando el traje número 4, y sabemos que hay un camión electromagnético que es exclusivo para el arma del Kaiju número 4, que es un propulsor que permite que Kikoru llegue rápidamente a su destino como si estuviera volando. Kikoru comienza a eliminar a unos Kaiju fácilmente, y Eiji menciona que Kikoru sacó la fuerza de Isao y la agilidad de Hikari. Luego vemos a Soushiro, el cual está usando su traje hecho con el Kaiju número 10.
Sabemos que el Kaiju es consciente y puede hablar a través del traje. Sousiro comienza a luchar, y aunque al principio tiene problemas al sincronizarse, ellos comienzan a entenderse, aunque siguen teniendo discusiones por sus formas de pensar. Luego vemos a un grupo de soldados en el cual está Kafka, y deben eliminar a unos Kaijus gigantes. Kafka quiere luchar, pero le dice que no lo haga, porque es el arma secreta, en caso de que aparezca el número 9. Los Kaiju comienzan a atacar, y en ese momento Mina les dice que se encargara de los Kaiju, y vemos que está dentro de un arma gigante. Vemos a Mina usando el cañón electromagnético para eliminar a los Kaiju gigantes. Luego vemos al número 9, que está sorprendido que no aparezca el Kaiju número 8. Después aparece un Kaiju fuerte enfrente de Gen. También aparece frente a Kikoru el Kaiju que usa la apariencia de ella, y vemos que aparece otro Kaiju fuerte frente a Sousiro. Y lo mismo pasa con el grupo de Rin, en donde está Kafka, y también aparece uno frente a Mina. Gen dice que esos Kaijus fuertes buscan dividir las fuerzas de defensa para eliminarlos. A los 5 Kaijus que aparecieron se los enumera del 11 al 15. Vemos a Kikoru enfrentándose al Kaiju número 15, el cual es fuerte para ella. Vemos a Gen que no puede usar el poder de sus ojos en el Kaiju, y Sousiro tiene problemas en su lucha. Ellos se dan cuenta de que son Kaijus creados con ventajas sobre ellos, y fueron hechos para eliminar a las fuerzas de defensa. Luego vemos a Masahide hablando con sus amigos en un refugio, y sabemos que su hija está bien. En ese momento escuchan en las noticias que aparecieron 5 Kaijus al nivel del Kaiju número 10. Luego vemos a Kafka evacuando a un grupo de personas al refugio de la ciudad. Y cerca está luchando el Kaiju número 13. Después vemos que el Kaiju número 13 está eliminando al grupo de Rin, y ella no puede hacer nada con la diferencia de poder. Ella dice que, como teniente del primer escuadrón, el cual Gen es el líder, se sacrificará luchando para obtener información que le sirva a Gen para que pueda eliminar al Kaiju, pero en realidad no quiere perder la vida. En ese momento aparece Kafka, y salva a Rin. Kafka le pide disculpas porque le dijeron que no use su transformación, pero que tendrá que usar su poder de Kaiju, y vemos que el número 9 puede sentirlo. Y así termina la segunda temporada. El anime adapta hasta el capítulo 78 del manga, y eso es todo. Gracias por ver el resumen.